¡Qué bombazo! Se filtra la existencia de un documento de la DEA. Este documento tiene por nombre, lo identifican por sus siglas, JRZG-36. Es un documento clasificado. ¿Qué hay en él? Información de los políticos mexicanos involucrados con el crimen organizado. Y lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. La DEA fue completamente pulverizada en México durante el sexenio de López Obrador. Pero eso fue en el territorio mexicano. Y eso fue de manera pública. Pero sabemos que la DEA toda la vida se ha infiltrado en México de manera clandestina. Así resolvieron el asunto del Quique Camarena. Aunque López Obrador los aisló y les quitó todo, en Estados Unidos los mecanismos continúan, los recursos ahí están, y han integrado un documento bastante interesante que ha sido fortalecido con las declaraciones del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. Es decir, que sí están hablando, sí están cantando, como ya varios periodistas lo han avisado. López Obrador está en problemas. Este documento sí lo señala. Y aunque el documento es clasificado, ha salido a la luz la existencia del mismo. Quédese y vamos a revisar qué significa para la justicia de Estados Unidos, qué significa para López Obrador y hacia dónde va la DEA con el documento GRZG. Es JRZG 36. JRZG 36. El documento clasificado que involucra a López Obrador con los cárteles mexicanos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, inicio de semana. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana Troll, en una era que comienza en Estados Unidos y en el mundo entero. El regreso de Donald Trump sin duda pone a bailar a todos en este planeta. Para bien, para mal, pero Donald Trump sí, sin duda tiene esa injerencia, ese poder. Y bueno, dentro de muchas de las cosas que van a venir a darnos una gran sorpresa, es lo que van a hacer con el crimen organizado en México. Desde los primeros minutos, Donald Trump, en un par de horas, va a declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ya en un par de horas. Una realidad. ¿Recuerdan cuando Lili Telles se atrevió a mencionarlo en el Congreso? ¿Cómo se pusieron? ¿Cómo se puso López Obrador? Y luego con Claudia Sheinbaum otra vez. ¿Cómo han defendido los abrazos y no los balazos? ¿Cómo ha crecido la criminalidad en este país? El involucramiento de las autoridades mexicanas con el crimen organizado ya es descarado, ¿sabes? Ya no hay límites, ya no se cuidan de nada. Y bueno, pues tenían que ponerle un hasta aquí. Lo he dicho en algunos videos. Si Estados Unidos realmente quiere resolver el problema, lo primero que tiene que atacar es a los políticos mexicanos. Porque se llevan un capo y surge otro. El Mayo Zambada, en uno de los libros de Anabel Hernández, narraba que él se pensaba retirar. Mejor dicho, el Vicentillo, que es el que habla a través de su abogado, le narra a Anabel que su papá se quería retirar y que intentó retirarse, pero que un día llegó el gobierno federal y le dijo que no se podía retirar. O que si se retiraba de tomos tenía que mantener la cuota de dinero con la que sobornaba a toda la estructura política. Y el Mayo Zambada tuvo que continuar.
han recibido tanta ayuda para la importación de dinero y exportación de sustancia que han utilizado buques de Pemex para el trasiego. Es un escándalo lo que ha ocurrido en México, es muy notorio, pero las autoridades de Estados Unidos, a pesar de que han sido acorraladas, aisladas, de que la política se antepone a la justicia, ellos no han dejado de hacer su trabajo. Y hoy se filtra algo que es muy interesante, la existencia de un documento. ¿Qué información contiene este documento? Un documento que se le conoce como el documento JRZG36 de la DEA. Es un documento que habla del Chapo y del Mayo. Y se asegura que tienen información valiosa estos dos capos sobre políticos mexicanos que están ligados con el crimen organizado. Y eso está registrado en el documento. La DEA conoce los secretos del Chapo y del Mayo. Según fiscales de Estados Unidos, los dos líderes del crimen esconden información valiosa sobre qué políticos mexicanos estarían ligados con el crimen organizado. Hecho que está registrado ya en un documento. En uno de ellos está ya plasmado en este documento que uno de los políticos involucrados es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? De acuerdo con periodistas especializados, el hermano del Mayo, el rey Zambada, que ya está hablando en la corte, reveló en el juicio del Chapo Guzmán, eso recordemos, que en el 2019 el cártel de Sinaloa le había entregado $7 millones a López Obrador para su campaña. No obstante, esta hipótesis, o mejor dicho, esta sospecha, de acuerdo a las declaraciones del propio capo, esta hipótesis se reforzó 4 años después, en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, donde el abogado de García Luna hizo la misma pregunta al capo. Llamaron al rey Zambada para que testificara en contra de García Luna, y cuando lo pasó al estrado, el abogado, en lugar de preguntarle algo respecto a García Luna, el abogado dijo: ¿recuerda haber hablado de un pago a Andrés Manuel López Obrador de 7 millones? No, respondió Zambada, no. Sin embargo, más adelante agregó que recordaba haber pagado algo de dinero a un funcionario de la Ciudad de México cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe del gobierno capitalino. Ahí señalaron a Regino Montes, uno de los abogados, un abogado de López Obrador que fue muy cercano y que después rompió con López Obrador y hoy es un gran opositor a Pepe López Obrador. Además, está considerado uno de los criminalistas más eficientes del país. El rey Zambada cambió los detalles de su financiamiento ilegal a funcionarios del gobierno capitalino de un juicio a otro, pero los señalamientos están contenidos en el documento JRZ36, donde se cotejan las declaraciones, que son las notas de la DEA que se entregaron a la corte de Brooklyn para el juicio del Chapo Guzmán. Es decir, que aunque el rey Zambada intentó cambiar la declaración 4 años después, aún así existía su declaración anterior, que está de fe, es pública, y la DEA en este documento del que estamos hablando integra lo que ellos han estado investigando con lo que se había declarado por parte de estos capos y de otros más que han estado inclusive bajo el programa de testigos protegidos. ¿Qué dice el documento de la DEA sobre el Chapo y el Mayo Zambada? El documento JRZG36
según periodistas, contienen, uno de ellos es Raimundo Rivapalacio. Por cierto, voy a hacer un podcast específico de lo que reveló Raimundo. Según el columnista, el documento JRZG36 contiene que el cártel de Sinaloa pagó protección para poder operar libremente en la Ciudad de México, particularmente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La seguridad pública en la capital en esos días estaba a cargo de Marcelo Ebrard, el actual secretario de Economía. Y Regino, que es el que señalan que a él le entregaron los 7 millones de dólares, era el de seguridad pública de Marcelo Ebrard, por cierto. Por otra parte, el hermano del Chapo, apodado El Pollo, había negociado con la DEA ser testigo colaborador y les ofreció darles una lista de todos los funcionarios del gobierno federal mexicano que estaban en la nómina del cártel. Para protegerlo mientras se procesaba su caso, fue ingresado al penal, donde lo mataron antes de que les diera la lista. Quienes saben de toda la compleja red de complicidades y compra de autoridades son el Mayo y el Chapo, que eran las cabezas, que hasta ahora están esperando que ya se logre una participación como testigo protegido con los fiscales. Recuerden que el Mayo sí está negociando ya no pasar en una celda su proceso. Con el Chapo las cosas han cambiado, porque con el Chapo sí han tenido la esperanza de que lo podrían sacar inclusive libre. El abogado lo ha convencido de que no se declare culpable y que sigan en el juicio. Con el Mayo las cosas han sido diferentes. Ya se anunció que están en negociaciones y están esperando sentarse con los fiscales para revisar todo lo que podrían declarar. El Mayo Zambada está todavía elaborando si se concreta un acuerdo de cooperación. La puerta está abierta para que Zambada o el Chapo lo hagan. Y de ser esto ya afirmativo, que esta semana fue la nota de la semana, la declaración ya del equipo de abogados del Mayo, que sí declaraban, inclusive también de los hijos del Chapo. Todos ellos están en la antesala ya del programa de testigos protegidos y estarían colaborando. ¿Qué tiene que hacer el Mayo? Declararse culpable de varios cargos y de ahí pasar al sistema de testigos protegidos. Su avanzada de edad, su estado de salud, lo está arrinconando a tener este acuerdo. Hay algo que sí es real. Chapo Guzmán lo detuvieron, pero el cártel de Sinaloa no perdió poder. De hecho, el único problema que ha tenido el cártel de Sinaloa durante el gobierno de López Obrador ha sido la fractura interna que han tenido entre el Minilic y los Chapitos, que terminaron dividiendo el cártel y formando el propio cártel de los hijos del Chapo. Es decir, los hijos del Chapo no estuvieron de acuerdo con lo que su papá designó, que fue al Minilic. Y desde entonces partieron el cártel. O sea, el cártel de Sinaloa está dividido hoy en día en 3 fracturas, o sea, primarias. De ahí para abajo, muchísimo más. Las iniciales antes nada más eran el Mayo y el Chapo. Hoy tenemos la Mayiza, sí, pero del lado de Sinaloa, del lado de los Chapos, tenemos a los Chapitos y al propio cártel de Sinaloa, de una estructura que comanda el Chapo. ¿A qué voy con esto? A ver, el Chapo no se ha declarado culpable. El Chapo no ha entrado al programa de testigos. Y el Chapo continuamente le manda cartas a López Obrador. López Obrador inclusive intervino para que le dieran visas humanitarias a las hermanas del Chapo y a la mamá del Chapo. Y vimos todos el saludo de manos, el acceso que tiene el abogado del Chapo a López Obrador
Vimos cómo el cártel nunca perdió poder, al contrario, aumentó su poder aún estando el Chapo en la cárcel. ¿Esto qué significa? Que el Chapo cumplió con su trato, no abrir la boca, no sumarse de testigos protegidos, pero permitirle, pero bueno, intercambiarle a López Obrador silencio a cambio de que en México el cártel pueda seguir operando. Y así sucedió. El cártel favorito en este país ha sido el del Chapo. Pero llama la atención cómo ha estado ingresado el Chapo desde hace ya bastante tiempo y aún así el cártel está operando. Y está operando con fuerza. Tan vean lo que está ocurriendo en Sinaloa, peleándose cártel contra cártel. O sea, el mismo cártel. Pero ¿qué pasa si de pronto las cosas vienen a cambiar en México? Porque Donald Trump obligue al gobierno mexicano. Ahí es donde el cártel podría recibir, ahora sí, eh, menos protección por parte del gobierno. De acuerdo a la presión que ejerza el gobierno, el nuevo gobierno de Donald Trump hacia la narcopolítica mexicana, eso podría derivar entonces en que se hinquen el gobierno mexicano, la 4T, se hinque ante Trump y suelte a los cárteles. Previniendo esto, los propios líderes están jugando una posible rendición allá mismo en Estados Unidos a cambio de esta impunidad, pero sería al contrario. Quienes entregarían entonces al gobierno federal y a la 4T serían los propios capos. Así que el juego está interesante. Este documento de pronto comenzó a circular. Raimundo Río Palacio hace una columna bastante interesante y finalmente nadie le dijo, oiga, usted está equivocado, ese documento no existe, usted está diciendo una mentira. Nadie ha salido a negar la información. Así que, bueno, sigamos atentos a lo que ocurre porque todo está ahorita en, en pendiente, en mayor atención por las decisiones que esté tomando hoy, este día, Donald Trump. Pero bueno, ahí está otro elemento más. Parte de los expedientes que decía Salvador García Soto, parte de lo que narra Anabel Hernández en su libro y en sus columnas, parte de lo que han escrito otros periodistas. Hoy se suma este documento, el documento JRZG 36 de la DEA, en el cual contiene información de los políticos mexicanos vinculados al cártel. Veamos hasta dónde llega. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comenta el video, dele like o dislike. Y nos vemos en un siguiente podcast. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre hoy en Estados Unidos. Porque sin duda viene a simbrar al mundo entero.